Pero en principio yo quiero agradecer muchísimo a la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, en primer lugar la organización de este foro, la invitación que me están haciendo para participar en esta mesa, y además quiero destacar y decirles que la ley en esta materia yo la conozco muy bien, porque yo estuve entre las y los legisladores que la dictaminaron, es decir, trabajaron, ahora sí que con el lápiz en la mano, cada uno de sus preceptos. Algunos nos salieron muy bien, algunos no. Por eso al final voté en contra de la ley, porque la parte importante de mi interpretación de la Constitución respecto de los monopolios y su valoración por sectores o el debate era sectores o servicios. Sectores o servicios, ese debate me lleva a no votar a favor. Pero todo lo que ustedes ven en derechos de audiencias y derechos de usuarios, todo lo que ustedes ven ahí con perspectiva de género, igualdad sustantiva, el reconocimiento de los derechos de personas con discapacidad, por supuesto el interés superior de la niñez, etcétera, etcétera, todos esos preceptos, me honro en decirles, porque así está la historia del dictamen, son propuestas que yo impulsé. Por cierto, era la única mujer en esa mesa de discusión de la ley. De tal manera que conozco muy bien la ley. Y entonces eso me permite llegar a plantear lo siguiente. La minuta del 27 de abril de la Cámara de Diputados, que reflejó una votación, si ustedes recurren al diario de debates, la polémica que se suscita y finalmente lleva a tener 288 votos a favor, 14 abstenciones y 114 votos en contra de todo el pleno, entre otros. A ver, los lineamientos, en caso de IFETEL, están ubicados en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2016. Establece una serie de lineamientos en distintas materias, entre ellas las audiencias y las defensorías de las audiencias. Al respecto, las dos principales televisoras plantearon que eran violatorios del derecho a la información y a la libertad de expresión, como todos sabemos. Eso da pie a una controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 31 de enero de 2017, el presidente del Senado de la República, Pablo Escudero, acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar una controversia constitucional en contra de los lineamientos generales de los derechos de las audiencias expedidos por IFT, argumentando que el organismo autónomo, que es una figura relevante en la ley, se extralimitó en sus funciones, los cuales además vulneran la libertad de expresión de los medios de comunicación. Sigue el debate, es decir, aún con la publicación de la ley, antes la reforma constitucional, se suscitó un gran debate que sigue todavía este gran debate y seguirá, y si ustedes observarán en el cambio de presidencia en IFETEL, este órgano autónomo, van ustedes a seguir observando el gran debate que todavía vamos a tener que dar en nuestro país. Beatriz, por cierto, yo la conocí como una asesora nuestra, ¿te acuerdas? En la 57 legislatura. Y viene historia importante que hay que recordar, Beatriz, porque ¿te acuerdas en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía que precedía a Javier Corral? Yo era integrante de esa comisión. Decidimos formar 3 comisiones para trabajar 3 temas. Uno, la modificación a la ley de archivos; otro, modificación y reformas importantes a la ley federal de cinematografía; y otro para la ley de medios de comunicación. 3, que es la radiodifusión y telecomunicaciones. Esa es una gran reforma. Las 3 eran grandes reformas. La única que se concretó, claro, yo por mi profesión me fui a la de cinematografía, y fue la única que se concretó. Desde entonces el debate fue tan duro, tan terrible, que no se pudo lograr entonces reformas importantes en esta materia. La única que logramos fue la de la ley de cinematografía, que sigue vigente y que hoy tenemos este cine en México, gracias, también hubo mucha polémica. Ustedes, bueno, ustedes son muy jóvenes,
pero el impuesto que pusimos para crear Fidecine, para apoyar a la cinematografía mexicana como un interés público definido junto a la ley, tuvo también muchas reacciones, pero ahí están los resultados. A partir de entonces, bueno, México desarrolla la industria cinematográfica y sobre todo la industria independiente. Pero este tema no se pudo lograr los consensos, entonces había una gran reacción, etcétera, etcétera, hasta que se logra que se inscriba en el Pacto por México el compromiso de una reforma estructural en la materia. Si no se hubiese concretado en el Pacto por México este punto, no se hubiera logrado reformar la Constitución y luego derivar en la ley en la materia. Bueno, entonces continúo que debo señalar que el Senado como tal, no solicitó a la Corte una suspensión provisional de los lineamientos para que dejen de aplicarse hasta en tanto los ministros resuelvan la controversia en definitiva. Eso es importante decirlo. Hay una decisión personal del presidente, somos 128, pero el presidente de la mesa directiva tomó esa determinación. Por cierto, en su momento le dijimos, a ver, ¿por qué tomas en una determinación que compete a todo el Senado? Ni siquiera de toda la mesa directiva del Senado, sino solamente de... Pero bueno, entendemos muy bien las reacciones que, insisto, siguen estando ahí. El 31 de enero de este año, el presidente de la República interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional solicitando la declaración de invalidez de estos lineamientos a considerar que tales disposiciones muestran vicios de origen y contravienen disposiciones constitucionales. La controversia se refiere exclusivamente a 8 artículos de la ley que indebidamente facultan al IFT para emitir lineamientos sobre el derecho a las audiencias. Estos asuntos fueron turnados al ministro Pérez Dayán, quien las admitió a trámite para estudiar la constitucionalidad de los lineamientos del derecho de audiencias contenidos en la ley impugnada. Los lineamientos se mantienen vigentes, puesto que ni el jefe del Ejecutivo ni el Senado de la República solicitaron su suspensión para que no sean aplicados. Es decir, mientras que no se definan en la Suprema Corte, siguen estando vigentes hasta que no se decida si ha lugar la controversia o no. Cabe señalar que el IFT difirió para el 16 de noviembre próximo la entrada en vigor de estos lineamientos para la defensa de las audiencias, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto las controversias constitucionales interpuestas sobre los mismos. De tal manera que están en un impasse. Ahora bien, tenemos una reforma que aquí ha sido referido por quienes me antecedieron la palabra en la parte de la inauguración, el senador Bartlett y el senador Encinas, que inauguraron este foro, y ellos hicieron referencia a las reformas que se emprendieron en la Cámara de Diputados. Ya dije cómo estuvo la votación y que hoy el Senado de la República tiene esa minuta en la Cámara. Esta reforma, esta minuta, contiene una reforma que pretende desaparecer los lineamientos en materia de defensa de audiencias. Incluso se elimina cualquier referencia a esta palabra que emitió el IFT. Y entonces, por lo tanto, es muy preocupante, porque ya les dije que dimos una gran pelea para dejar inscritos cuáles son las potestades para garantizar los derechos de audiencias que mandatan a que el IFT resuelva lineamientos de cómo garantizar su vigencia, y entonces pues esa decisión del IFT está siendo cuestionada. Y entonces la Suprema Corte nos tiene que decir si ha lugar o no esa controversia, cómo la resuelvan, y por lo tanto saber qué pasa con esos lineamientos. Pero por lo pronto, en la Cámara de Diputados lo que hacen, a ver, borrémoslos de la ley. ¿Se fijan? Entonces, borrémoslos de la ley. ¿Qué pasaría si aquí
En el Senado de la República esa minuta se aprueba por mayoría absoluta, 50 de los presentes. Pues entonces, ¿qué? La Suprema Corte va a decir, bueno, pues ya no hay materia porque ya ustedes corrigieron, entre comillas, la ley. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿y qué consiste esta reforma? Que al IFT se le quite la facultad para suspender precautoriamente las transmisiones que violen los derechos de las audiencias. Eso es lo que contiene la misma. Hay que decirlo con claridad. ¿Sí? La no aplicación a los programas noticiosos de la facultad de suspender precautoriamente las transmisiones cuando se violen los lineamientos en materia de publicidad infantil. Miren, aquí hicimos una ley general sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes que ha entrado en vigor, tenemos un sistema nacional y una de las principales preocupaciones que tenemos y que le hemos dicho al sistema, oye, esa clasificación donde establecen que puede haber programas en la tarde AA con telenovelas que expresan en algunos de sus capítulos violaciones tumultuarias, violencia de todo tipo contra las mujeres, cosas realmente terribles, llenas de violencia. Pues no puede ser. Nadie supone que haya ese tipo de programas, pero ese tipo de programas tienen que ir en un horario en donde no están las niñas y los niños. No están a lo mejor muchos directamente sentados en la televisión, están a un lado haciendo su tarea viendo que la mamá, la tía, la hermana está viendo la televisión. Ese tipo de programas. Cada quien tiene derecho de ver los programas que quiera, pero sí hay en la ley de los derechos de la niñez una expresa determinación para que haya una clasificación tomando en cuenta la AA, es decir, el horario en donde las niñas y los niños pueden ver cualquier tipo de programación en un lapso de tiempo en donde no van a haber ese tipo de situaciones. Y claro, cuando te determinan que desde las 6 de la tarde puede haber programas que no son AA, claro que ahí se está violando también la ley de los derechos de la niñez. Bueno, lo que pretenden quitar, reformar, lo que nos mandó la Cámara de Diputados es quitar ese lineamiento que determinó el IFT para definir también, entre otras cosas, y ordenar la publicidad infantil. No solamente son los programas, sino también la utilización de las niñas y los niños en publicidad. Y México está entrando tarde, por cierto, en esto. Como ustedes, las expertas, lo van a decir de manera mucho más puntual que yo. México está entrando tarde. En otros países, claro que no se puede utilizar, prohibido utilizar en cualquier tipo de publicidad a niñas y niños. Otro elemento. La eliminación de la facultad para emitir lineamientos en materia de derechos de las audiencias, dejando en los concesionarios una autorregulación con criterio de sus propios defensores y sus códigos de ética. Qué bueno que tiene sus códigos de ética, lo decimos en la ley, siempre lo hemos pedido. Es más, casi les decimos, por favor, tengan sus códigos de ética, necesariamente. Todos deben tener sus códigos de ética, regúlese, pero es muy importante que lo tengamos en la ley y que corresponden estos lineamientos a ese precepto de la ley, pues necesariamente tienen que quedar en la ley para que quede como una facultad para tener también esa vigilancia. Otra, la eliminación de la facultad para sancionar a los defensores de las audiencias. El otro asunto, el desarrollo de un sistema donde los concesionarios son juez y parte en la aplicación de sus propios criterios de defensa de las audiencias, sin que la autoridad pueda vigilar o tutelar el cumplimiento de dichas obligaciones, incluyendo, por cierto, aspectos relevantes como los códigos de ética, las cuestiones de publicidad, entre algunos otros. En otras palabras, la minuta que tenemos de la Cámara de Diputados plantea que los derechos de las audiencias queden sin tutela, sin garantías de cumplimiento. Por lo anterior, estas reformas, desde nuestro punto de vista, favorecen los grandes intereses de las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión, acortando las facultades
que la ley hoy le está reconociendo a IFETEL en materia de los derechos de las audiencias. Lo que hoy estamos discutiendo, y ustedes lo van a ver en este foro, precisamente tiene que ver con los poderes fácticos más poderosos del país, las televisoras que no quieren dar ese paso para la autorregulación, para atender la normatividad que se determina por parte del Congreso de la Unión a partir de un mandato constitucional. Y por supuesto, nadie limita la competencia, al contrario, lo que queremos es que haya avances desde el punto de vista tecnológico, pero también que haya controles, y esa es una obligación de la autoridad, porque resulta que todo lo que tienen las televisoras y también la radiodifusión son concesiones que el Estado les proporciona. Y tienen que, como en todo país civilizado y democrático, pues atender a las normas. El problema de nuestro país, en esta y en otros asuntos, tiene que ver con la falta de respeto de las normas. Si estamos determinando normas, estas se tienen que cumplir y entonces hay que hacerlas valer. Lo que nos parece realmente terrible es que, si bien logramos sacarlas, resolverlas, aprobarlas, publicarlas en el Diario Oficial de la Federación, y ahora, cuando el órgano autónomo determina los lineamientos para hacer cumplir esas normas, y eso molesta, incomoda, etcétera, 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 a algunos legisladores, y entonces presentan la iniciativa antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva desde la interpretación de la Constitución, ¿sí? Que efectivamente es correcto lo que está haciendo el IFETEL con estos lineamientos, y entonces hay que corregir a la ley. Y eso es lo que están haciendo, y de eso trata la ley. Recordemos, y con esto termino, que la reforma constitucional de telecomunicaciones del 2013, así como la nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión del 14, dieron lugar a los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Y por supuesto, esos lineamientos corresponden a la ley. Muchas gracias.